Vamos a hablar del material, del concreto que se usa para pavimentos. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a ver algunas generalidades. Obviamente hay mucho detalle en el que podemos profundizar, que quizá no dé tiempo para verlo hoy, pero queremos compartir con ustedes algunas cuestiones. Las estructuras de concreto, pues, son de diferentes formas, como los pavimentos, como el que vemos ahí en la fotografía, es un tipo de estructuras. Hay de todo tipo. La definición general que nosotros damos al concreto es que es una roca artificial. Es una roca artificial moldeada de acuerdo a nuestras necesidades. Nuestras necesidades pueden ser diversas, pueden ser edificaciones, pueden ser silos de almacenaje, pueden ser pavimentos, y nos vamos a concentrar en eso el día de hoy. Los pavimentos de concreto es un sistema complejo que tiene varios componentes. Digamos, un pavimento de concreto se mira algo así, como lo vemos en el esquema, y tiene muchas partes. Digamos, es importante para los pavimentos de concreto en dónde está soportado el pavimento. Digamos, quizá una de las situaciones más importantes de un pavimento de concreto es en dónde está colocado. Es muy importante que sea uniforme la base donde va a ser colocada la losa. Finalmente, la losa de concreto es la que recibe las cargas y las transmite al suelo. Entonces es muy importante el material, y en eso nos vamos a concentrar hoy, en el material concreto. No vamos a hablar tanto de pavimento, pero digamos, un pavimento tiene que tener una estructura adecuada, que es lo que les mencionaba hace un momento, proveer un soporte uniforme, tiene que ser no deformable, tiene que tener la fricción adecuada también, para en climas con lluvia, pues tiene que ser capaz de ayudar a que los vehículos no derrapen. Tiene que tener buena regularidad, y muy importante es que también es muy interesante, tanto en pavimentos de concreto, en cualquier estructura de concreto, que sea lo más económico posible. O sea, que el material que coloquemos sea bueno y tenga la capacidad de soportar los vehículos, pero que sea económico. Y parte de eso es de lo que vamos a hablar. Hay una publicación de hace algunos años a cargo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, que se llama Los 10 Mandamientos de los Pavimentos de Concreto, que toca varios aspectos de la importancia, digamos, las 10 cosas en que uno se debe fijar en los pavimentos de concreto. Y en algunos de ellos habla del material. Por ejemplo, en el mandamiento 2 dice que hay que diseñar adecuadamente el concreto a partir de un estudio detallado de los materiales que la componen. O sea, si se fijan, es uno de los primeros mandamientos, es que hay que diseñar adecuadamente el concreto a partir de un estudio detallado de los materiales que la componen. Y el tercero es especificar los materiales que se utilizarán en obra. Pareciera que son lo mismo, pero son cosas diferentes. Una cosa es diseñarlo. Uno normalmente diseña en el laboratorio, hace algunas mezclas de prueba, pero finalmente lo que uno hace, lo que uno construye, se hace en la obra. Y desgraciadamente muchas veces los materiales que se reciben en la obra no son los mismos con los que se diseñó el pavimento. Entonces hay que tener cuidado de que las dos cosas, hay que diseñar el pavimento adecuadamente con los elementos con los que se va a fabricar la mezcla de concreto. Pero además, los materiales que están en la obra se deben especificar de buena manera. Otro de los mandamientos, el séptimo mandamiento, dice detallar los procedimientos de construcción y control de concreto, enfatizando en la durabilidad y confort. Digamos, eso es importante. También para el concreto, es que durante la obra es importante controlarlo. Hay maneras de controlar el concreto, hay ensayos de concreto que se hacen durante cuando se está colocando el concreto, y eso es importante
para mantener el pavimento en buen estado. Asegurar que va a durar lo que dijimos que va a durar. Relacionado al segundo mandamiento, eso se refiere a que cuando uno avala los materiales debe tomar en cuenta qué producto final va a entregar, cuáles son las mejores condiciones de la operación, el menor costo por metro cúbico de concreto. Al final de cuentas eso es muy importante, como hablamos hace un momento, la economía, el valor. Y también cuestiones como la resistencia a la compresión y flexión, si hay alguna especificación que diga qué resistencias va a tener. Cuando es un pavimento, normalmente se especifica la resistencia a la flexión, que anda por normalmente alrededor de los 650 PSI. Pero pueden ser diferentes, puede ser de otro tipo, puede ser de apertura rápida del tráfico. Entonces, la flexión puede ser mayor, o se requiere una resistencia a flexión antes de tiempo. También se puede especificar en resistencia a compresión, pero sabiendo qué factor podemos esperar de ese concreto en compresión, porque al final de cuentas lo que manda es la flexión. Cuestiones como relación agua-cemento, el asentamiento, qué tamaño máximo de agregado tenemos, el contenido de aire, el contenido de mortero. Eso, sobre todo en contenido de mortero, es muy importante para cuando se están haciendo pavimentos para o pisos industriales. Digamos, ese contenido de mortero es muy importante. Tiempos de fraguado, la compatibilidad que puede haber entre cemento y los aditivos químicos. Otras cosas importantes a tomar en cuenta es qué equipo de dosificación y mezclado contamos, el tiempo de mezclado, los equipos para transportar y descargar, la distancia de transporte, equipos de colocación, el espesor del pavimento, cómo se va a curar el pavimento. De estos aspectos vamos a hablar un poquito después. También las condiciones climáticas son importantes, ¿verdad? Porque dependemos del clima y las diferentes regiones para poder entregar un mejor concreto o un concreto adecuado para los requerimientos. Y recordar siempre que para diseñar un concreto necesitamos un tiempo para diseñarlo. Es muy difícil poder diseñar un pavimento de concreto para un pavimento de un día a otro, sin haber tenido estudios previos de la calidad de los materiales, del cemento, de la arena, del piedrín y de otros componentes. Disculpen la creatividad, si no me acá. Sí. Viendo esto. Perdón. Esto es la que. Ah, ok. Sí, es que si no me pasa. Bueno, entonces. Vamos a seguir. En el tercer mandamiento, que les decía es especificar los materiales en obra, pues es importante saber que pueden haber diferencias de los estudios que hicimos previamente a lo que vamos a recibir en obra. Entonces es importante asegurar que con lo que diseñamos está en la obra. Y si algo cambió, pues dedicarse a hacer algunos estudios adicionales que seguramente las propiedades del concreto pueden cambiar si cambiamos tipo de cemento, si cambiamos agregados, aditivos u otros, ¿verdad? Entonces es importante saber qué vamos a recibir. Debemos ajustar los diseños de mezcla, tener en cuenta que puede haber eventuales cambios de suministro de materiales en una obra de pavimentos. Eso puede pasar. Y entonces lo mejor es ya tener estudios previos de otros agregados que son posibles componentes del concreto en el futuro, para ya no estar corriendo a última hora con hacer cambios. En el séptimo mandamiento, pues lo que les mencionaba, mientras se está colocando el pavimento, se pueden hacer controles de resistencia, tanto a compresión como a flexión, de asentamiento, o sea, de revenimiento, la consistencia, contenido de aire, el espesor. Es importante mantener el espesor porque alguien diseñó ese pavimento con un espesor determinado, si fueron 15 centímetros, si fueron 20 o 25, eso se debe mantener, porque si no, el pavimento puede durar menos de lo que esperamos. También
Aquí hay un listado que no lo voy a leer, pero digamos, para el pavimento de concreto es importante que haya una uniformidad. Y lo que hablamos de concreto lo estoy marcando ahí en ese cuadro rojo, que hay que evitar grandes variaciones en el asentamiento del concreto, o sea, la consistencia del concreto no puede estar variando tanto. Tienen que ser las mínimas variaciones posibles del asentamiento, tampoco en las características del concreto, no puede estar cambiando de volúmenes ni de resistencias, porque eso puede causar problemas. La falta de uniformidad en el mezclado tiene que ser lo más uniforme, todo lo que se refiere a pavimentos de concreto es muy importante la uniformidad, o sea, es algo que no podemos pasar por alto, digamos, puede ser que en otros materiales, en otros aspectos, eso no sea tan importante, pero en el concreto es muy importante mantener la uniformidad. Obviamente no va a ser todo idéntico, pero sí tenemos que tratar que sea lo más parejo posible, hablando desde el punto de vista del material concreto. El concreto, pues no me voy a detener mucho en eso, pues el concreto, esto lo vamos a estar oyendo en cada una de las sesiones, porque son concretos, el concreto básicamente es el mismo, solo que tiene diferentes usos, de eso se trata estos webinars, y el concreto es el material más utilizado en el mundo por su resistencia, por su durabilidad, por su costo. Eso nos ha permitido tener obras en todos lados. Hablamos un poco de la definición. La definición de ACI la tenemos ahí en la pantalla, que es un material compuesto, eso ya lo hablamos un poquito. Para nosotros no es más que una roca, una piedra artificial, una piedra hecha por el hombre. Y eso le da una gran versatilidad porque al final de cuentas el concreto toma la forma del recipiente que lo contiene. Está compuesto de cemento, agua, agregado fino, agregado grueso. Si ustedes miran sus componentes, por eso es tan utilizado, porque todos estos los encontramos en todos lados. Y más o menos está en estas proporciones, ¿verdad? Estos son porcentajes en volumen del concreto. Y el concreto básicamente tiene dos componentes. Un cementante, que es el pegamento, que está formado por cemento, agua y aire. Y el resto, ese puede ser una parte, tal vez un tercio, un cuarto de todo del volumen. Y el resto, los otros 2/3 o 3/4 del volumen, son agregados, arena y piedrín. Y de ahí la importancia de estos materiales. O sea, no puede ser cualquier material el que vamos a meter ahí como llenador, sino que tiene que ser arena y piedrín o grava de buena calidad, porque ocupan demasiado espacio. Entonces tenemos que preocuparnos por ello. El cemento, pues es el pegamento, es un material que tiene propiedades de adherencia y endurece cuando entra en reacción química con el agua. Y el agua, pues tiene que ser lo más limpia posible. Siempre le dicen a uno que para hacer concreto lo mejor es agua que uno se puede tomar, es agua buena para hacer concreto. Hay otras aguas que no nos podemos tomar y que sí las podemos usar en el concreto, pero hay que analizarlas previamente. Pero lo importante es que el agua es un componente esencial. Sin el agua, el cemento no reacciona. Desgraciadamente, si nos pasamos de agua, puede ser que arruinemos el concreto. Y eso también es indeseable. Los agregados es las 2/3, 3/4 partes, pues son materiales que sirven de llenadores, puede ser arena, grava, roca triturada, puede ser incluso concreto reciclado también, ¿verdad? Que se usa como llenador. Y lo que lo pega, ya lo vimos, es el cementante a base de cemento y agua. Para nosotros son básicamente piedritas, ¿verdad? Arena y piedrín que nos van a ayudar a dar resistencia y durabilidad al concreto. Lo importante, ya lo vimos, es que ocupa mucho espacio. 2/3 a 3/4 partes es demasiado, entonces nos tenemos que preocupar mucho por la calidad de ellos. Hablando del agregado, también hay algunas limitantes en cuanto al tamaño. En pavimentos, pues tal vez es donde podemos usar agregados de mayor tamaño. Siempre hay que respetar la última de las que está acá para una losa. Estamos hablando de losas soportadas en terreno, en el suelo.
debe ser no más de 1/3 del espesor de las losas. O sea que esa es nuestra limitante para pavimentos, es que el tamaño máximo del agregado más grande no se pase de 1/3 del espesor. Y eso es lo que nos va a mandar. De ahí podemos hacer las combinaciones que queramos. Lo importante para hacer económica la mezcla es que con los agregados que tengamos disponibles, llenar la mayor cantidad de espacios. O sea, el secreto de hacer una mezcla de concreto económica es llenar los espacios con los diferentes tamaños de agregados que tenemos. Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, el agregado de la izquierda es de un solo tamaño, grande, y el del medio pues, es un agregado más pequeño, y lo bueno es combinarlos para llenar esos espacios, porque si no llenamos los espacios con ese agregado intermedio o fino, lo tenemos que llenar con pasta de cemento. En primer lugar, saldría muy caro, y en segundo lugar, promueve que haya más contracciones, fisuras y otros problemas de ese tipo. Como ustedes ven aquí abajo, pues lo que quiere decir esto es que se consume menos agua o menos pasta, si lo queremos ver así, menos pasta de agua cemento cuando usamos una combinación de diferentes tamaños. Ese es el secreto, digamos, si yo les pudiera decir en una palabra, ¿cuál es el secreto de hacer una buena mezcla de concreto? Es encontrar una distribución, la mejor distribución posible de los agregados para que los espacios que queden vacíos sean los menos posibles. ¿Verdad? De ahí nos toca diseñar, pues obviamente diseñar una mezcla es diferente de proporcionar. A veces son términos que se confunden, pero diseñar, digamos, es tener en cuenta las características y especificaciones que se requieren. O sea, normalmente nos piden cosas, digamos, en los proyectos nos piden cosas como contenido mínimo de cemento, contenido de aire, asentamiento, tamaño máximo del agregado, resistencia. A veces esto que vemos acá nos lo pide el proyecto. A veces no nos pide nada de eso y a nosotros nos toca proponer qué contenido mínimo de cemento va a tener, qué contenido de aire, asentamiento, tamaño máximo, resistencia, qué tipo de cemento, los cementantes adicionales, agregados, aditivos, digamos. Hay algunos proyectos que le limitan a uno el usar alguno de estos, sobre todo resistencia, diría yo, es algo que normalmente a uno le ponen como especificación y hay que respetarlo. A veces también algunas otras cosas como contenido de cemento, contenido de aire. Y a veces, como les decía, no nos piden nada y nosotros lo tenemos que proponer. Pero aquí empieza el diseño de una mezcla de concreto. Y el proporcionamiento es que ya que tenemos todas esas características y propiedades, lo que nos toca es saber el proporcionamiento, es decir, cuánto de cada cosa va a llevar la mezcla. Cuánto de cemento, cuánto de piedrín, cuánto de arena, cuánto de agua, cuánto de aditivos químicos. Entonces, ahí la diferencia. Y para proporcionar, ya para encontrar un proporcionamiento de mezcla adecuado, pues nos toca ir. Hay métodos hay muchos para proporcionar mezclas de concreto. Digamos, el método en el que casi todos se basan para proporcionar una mezcla es el método de la ACI 211.1. Y eso es para casi que todo tipo de concretos, ¿verdad? De densidad normal y hasta concretos pesados. Para concretos livianos hay otra ACI 211 que se encarga de eso, pero esto para normales, masivos, pesados. Y lo que sí hay que tener claro es que lo que nos dan estos métodos es una primera aproximación de dónde arrancar. Digamos, si vamos a arrancar con 300 kilos de cemento, si vamos a arrancar con 610 kilos de arena por metro cúbico o 1000 de piedrín por metro cúbico. Eso es una primera aproximación porque estos métodos todos son de prueba y error, así fácil como se oye. Si no lo probamos, por ejemplo, logramos determinar por una serie de pasos. ¿Cuántos pasos? La ACI 211.1 tiene 11 pasos para diseñar o proporcionar una mezcla. Y son estos. Digamos,
sí hay una metodología que seguir para proporcionar una mezcla, digamos, no es al azar. Puede ser que con la experiencia nosotros nos podamos saltar algunos pasos en algunas ocasiones, pero normalmente uno empieza con esto. Ya que tiene todo el diseño original, digamos, decir, bueno, tengo que tener resistencia de 4000 o de 5000, o si es inflexión de 650 PSI a los 28 días, pues entonces ya empiezo, ese es mi primer dato. ¿Qué resistencia quiere? Luego ya vienen las demás. ¿Qué asentamiento voy a tener? Obviamente para pavimentos el asentamiento lo voy a seleccionar según el equipo que tenga para colocar ese pavimento. No es lo mismo tener una regla vibratoria para colocar el pavimento de una calle que, digamos, un tren de pavimentación. Entonces los asentamientos pueden variar. Y de ahí ya vienen las proporciones del tamaño máximo del agregado, el agua, la relación almacenamiento. Pero digamos, estos son los 11 pasos de la ACI 211.1. Y los otros métodos de proporcionamiento de mezclas puede ser que tengan más o menos los mismos o una similitud con estos. En cuanto a, solo por dar un ejemplo de la estimación de la resistencia, siempre cuando a uno le piden una resistencia de concreto, nunca se diseña para la resistencia que le piden. Siempre se diseña para más. Y digamos, como casi todo en la vida, el concreto, los resultados de resistencia del concreto también se comportan como una curva normal, como la que vemos acá. Un montón de datos concentrados al centro y ese es el promedio, digamos. Si a nosotros nos piden un concreto de 4000 PSI por hablar en resistencia a compresión, y nosotros le apuntamos a eso, lo más probable es que la mitad de los datos nos den abajo de 4000. Entonces nosotros proporcionamos arriba. ¿Cuánto más arriba? Depende de qué tan buenos seamos. Depende de qué tan buenos seamos para hacer concreto. La ACI dice, si usted nunca ha hecho concreto, yo una vez le digo que a esos 4000 le suba, calcule para 1200 PSI de más. Entonces, un concreto que para mí me pidieron 4000, yo lo diseño para 5200, porque nunca he hecho concreto, no sé de eso. Ahora, con el tiempo, si soy bueno, si mi desviación estándar de mis resultados yo la conozco, puede ser que baje en vez de 5200, pasemos al siguiente, puede ser 4500, 4600, puede ser. Entonces, ven la diferencia. En vez de diseñar a 5200, diseño a 4500. Porque soy bueno, porque ya me conozco, porque ya sé de qué soy capaz, ¿verdad? Entonces, cuando uno escoge un proveedor de concreto que no sabe, entonces uno tiene que estar consciente de que posiblemente sus variaciones son tantas que él tiene que proveer un concreto de mayor resistencia en lo que se conoce. Por eso es mejor para proyectos de pavimentación, sobre todo grandes, elegir proveedores reconocidos que tengan experiencia. Porque al final de cuentas eso es dinero. El que yo diseñe para 5000 o para 4500, esa diferencia es dinero. Y eso es lo que hablábamos al principio, una mezcla de concreto tiene que ser económica. Entonces, luego de tener la resistencia, pues ya vienen los demás. Pero importante, miren el paso número 11. El paso número 11 es hacer mezclas de prueba. O sea, de nada me sirve a mí haber sacado, de hecho, el mejor diseño, el mejor proporcionamiento de mezclas, según la ACI 211.1, no está completo si yo no hago ajustes probando la mezcla en laboratorio, y mejor si es un proyecto de pavimentación grande, mejor si lo puedo probar en la obra, en el proyecto, para ver si el equipo con el que lo van a hacer puede darme los resultados que yo estimé en el laboratorio. Sin mezclas de prueba es muy difícil proporcionar una mezcla. Siempre pueden haber errores, entonces es mejor conocerlas. Como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos pasos llevan tiempo. Entonces, es mentira que en un proyecto de pavimentación
uno pueda diseñar de un día para otro la mezcla de concreto. Eso es imposible si no conocemos los datos de nuestros materiales, ¿verdad? Entonces es importante tomarse el tiempo suficiente para conocer los materiales para poder diseñar bien. Y como les decía, de lo que se trata al final, esto es un juego, si lo queremos ver así, es un juego de colocar todas las piedritas dentro de las otras más grandes para llenar todos los espacios posibles, como lo muestra el cuadro que está a la izquierda. Esa es una de las formas de proporcionar, de combinar agregados. Esa es una combinación de agregados de diferentes tipos y lo que queremos es que se parezca, la combinación de agregados se parezca lo más posible a una de estas líneas. Así como esta, hay otras formas de proporcionar agregados, pero así estoy asegurando que estoy llenando la cantidad de espacio lo más posible. Para una mezcla de pavimentos depende de cada proyecto, pero posiblemente el tamaño máximo del agregado pueda ser de 1,5, puede ser de 2 pulgadas. A veces uno no puede usar de 2 pulgadas porque no hay, y tiene que conformarse con usar de 1,5 o usar de 1 pulgada porque no hay quien me lo provea. Si hubiera, sería mejor usar un tamaño máximo mayor, pero normalmente eso no depende mucho de uno, sino depende un poco de lo que hay disponible. Los agregados están bajo una norma. El slump o asentamiento, revenimiento también se le dice, de 2 pulgadas, eso también depende del equipo que estemos usando. Hay equipos que con 1 pulgada de asentamiento pueden colocar el concreto sin problemas, pero hay otros que son reglas vibratorias y no tiene 2,5 o 3 o más, pues no se coloca. Entonces depende un poco de cómo se coloque. Aquí estamos en un ejemplo de una pavimentadora, pues con 2 pulgadas es suficiente. El tipo de cemento puede ser de uso general, puede ser de ARI, de alta resistencia inicial. Resistencias pueden ser a compresión, normalmente debe andar a compresión por ahí de los 5,000 PSI para lograr en flexión 650 PSI. Depende del proyecto que le pidan a uno, pues a veces lo piden en compresión, los proyectos grandes lo piden en flexión, ¿verdad? O módulo de rotura. Va a tener alguna exposición especial, algún requerimiento adicional, pues eso depende, esto ya lo hablamos, de lo que se trata. Si son pisos industriales, posiblemente le pidan a uno más cosas. La mezcla necesita más información o más ensayos o más restricciones. Digamos, puede ser que el tamaño máximo sea un poco menor que el de un pavimento convencional. Puede ser que sí, puede ser que no. También el slump depende del equipo. ¿Verdad? Una cosa interesante de los pisos industriales es que en los pavimentos para carreteras normalmente el concreto se deposita en forma directa sobre la pista. En pisos industriales puede ser que se descargue directamente, pero también se puede bombear. O sea, a veces uno tiene que diseñar el concreto para que sea bombeado, porque un piso industrial puede estar lejos del acceso de los camiones y haya necesidad de colocar tubería y bombas para hacerlo llegar. Entonces, este concreto, a pesar de que es también en el piso industrial, es una especie de pavimento, digamos, pero tiene condiciones diferentes, tanto que puedo bombearlo, o debería ser capaz de bombearlo. Los concretos, pues también más o menos, depende del proyecto, más o menos van a andar en las mismas resistencias, si es a fricción, si es a compresión. Los pisos industriales ya pueden llevar fibras incorporadas, los pavimentos también, pues, pero digamos en pisos industriales es más normal ver adición de fibras, de polipropileno, de acero posiblemente también. La facilidad del acabado es más importante que en una carretera, porque hay algunos requerimientos especiales en los pisos industriales. El tiempo de fraguado tiene que ser controlado, mucho más controlado, porque normalmente en este tipo de pisos también tienen maquinaria para también un acabado mejor, helicópteros y de otro tipo, que necesitan paralizarlo. Entonces, aquí miran una gráfica de trabajabilidad del concreto, entonces uno ya para estos pisos ya se preocupa
más en que la trabajabilidad sea óptima, ¿verdad? Que no haya tanta segregación, ni que sea muy fina, ni muy gruesa, sino tiene que estar en el rango óptimo. Factores de trabajabilidad entre estos valores, 30, 40, factor de grosor 50, 75. Ya son, digamos, propiedades o condiciones especiales que hay que ver en una mezcla para un piso industrial, digamos. ¿Verdad? Ya al tener eso, como les vuelvo a repetir, todo lo que hicimos es apenas una primera aproximación. Hay que probarlo. Si no se prueba en laboratorio, y mejor si se prueba en campo, pues vamos a tener muy poca información y podemos meter la pata. Además, ya pavimentos, también otras cosas que se pueden hacer, ya sea en pavimentos de calles o también en pisos industriales, ya son los colores, las texturas, eso ha ido evolucionando, entonces también hay que tomarlo en cuenta para usar aditivos especiales que no den colores y otras cosas. Hay que hacer pruebas de laboratorio, o sea, no vamos a diseñar, pues si vamos a hacer una banqueta de una colonia, pues tal vez no importa si no hacemos tantos ensayos. Pero si es un pavimento para una calle, para una carretera, para un piso industrial, tenemos que hacer pruebas y pruebas hay disponibles. Hay una sinfín de pruebas desde asentamiento, o sea, pruebas en campo, como también en concreto endurecido de resistencia a compresión, a flexión. Algunas pruebas especiales cuando ya se adicionan fibras, también hay formas de ver la tenacidad del concreto, a pesar de que el concreto sufre agrietamiento, las fibras son capaces todavía de mantener su capacidad estructural, pueden contribuir. Hay ensayos especiales para eso. En cuanto a la colocación del concreto, esto es una parte vital, ¿verdad? Digamos, cuando estamos haciendo un pavimento, son áreas muy grandes, superficies muy grandes que van a estar expuestas al ambiente. Entonces es importante tomar en cuenta varias cosas. Primero hay que colocar el concreto en ambientes que estén libres de agua, se refiere a encharcamientos, que estén limpios. El acero de refuerzo sí va a llevar acero en algún lado, debe estar libre de óxidos. Es muy importante, el pavimento puede fisurarse o agrietarse por tener algunas irregularidades dentro de él. A veces tenemos tapaderas de cajas, entonces tenemos que reforzar las esquinas con acero a 45 grados, hay que humedecer. Digamos, antes decían, no hay que tener encharcado digamos, donde se va a colocar el concreto, pero sí hay que tenerlo húmedo, sea concreto o sea la formaleta, tiene que ser húmedo para que no absorba agua al momento de colocar el concreto. Todos los elementos pues, se deben fijar. Y importante es tener un detalle. Si vamos a hacer una fundición de un área de pavimentos, por ejemplo, como este que es un parqueo, pues lo mejor es tener el detalle de las losas, inclusive de qué tamaño son, en dónde están ubicadas, dónde están los cortes, dónde están las puntas. Tener un detalle como estos ayuda. Posiblemente en una carretera tal vez no sea necesario porque son más uniformes, los tamaños, el ancho, pero en otras ocasiones, en otras situaciones como esta, digamos un parqueo de este tamaño, pues posiblemente necesita un plano de más detalle de cómo están los elementos. El concreto, pues lo ideal es que se coloque lo más cerca posible, que el concreto esté lo más cerca del punto de colocación para evitar que se segregue, ¿verdad? Lo más cerca posible. Como les digo, para pisos industriales puede ser que lo más cerca posible sea una bomba y lo tengamos que bombear, pero esas son condiciones especiales. Importante la consolidación para evitar las ratoneras. O sea, es indeseable tener estos agujeros en el pavimento porque no se consolidó adecuadamente. Y ahí es donde ya viene el tipo. Estos son concretos de otros tipos que no son pavimentos, pero depende de qué tengo, qué vibradores voy a tener, si tengo vibradores externos, si tengo vibradores externos, pues de eso va a depender un poco el tipo de
de asentamiento que voy a tener. Por ejemplo, este es un caso típico de vibración externa, es una regla vibratoria que vibra externamente, y posiblemente en esos casos se va a necesitar un poco más de tiempo para vibrar que teniendo vibradores internos, que los conocemos, pues, que son los que usualmente conocemos. Hay unas máquinas, hay digamos, algunos pavimentos, entonces no son muestras de otro tipo de pavimentos con regla vibratoria. A veces no tenemos equipo, hay que vibrar con un vibrador de inmersión. En trenes de pavimentación grandes, pues estos trenes ya traen sus vibradores incorporados, vibradores internos, y también por eso es que cuando hay trenes de pavimentación, el slump o el asentamiento que se requiere pues no es tan grande. Aquí hay otras vistas, puede ser ya para enlazar, hay equipos de todo tipo, ¿verdad? Manuales, hay láser, hay de todo tipo de materiales para enlazar. Y los pavimentos o los pisos industriales pues ya tienen una serie de pasos. Primero, como el anterior que vimos, pues es enlazar, tratar de nivelar. Y luego ya vienen otras fases que son el aplanado, digamos, puede ser con llanas de diferentes tipos. También en los lugares, en las esquinas, normalmente hay que hacerlo manual, porque normalmente se nos olvida que en las esquinas es muy difícil hacer. También podemos hacer bordes en fresco, ¿verdad? Los bordes en fresco compactan el concreto en esas esquinas donde a veces no hay. Y si no, pues también eso vamos a hablar ahorita en un rato, de las puntas también. Entonces se requiere bordear a lo largo del borde de la formaleta. Digamos, esto especialmente en algunos casos, en pavimentadoras de formaleta deslizante, pues no hay necesidad de hacer esto, porque no hay una formaleta fija como la que se tiene aquí, sino la pavimentadora va pasando y, como lo dice su nombre, se desliza y el pavimento ya queda formado. No hay necesidad de hacerle borde porque el lado del pavimento se sostiene solo. Por eso se necesita una especie de una mezcla de concreto más especial. Para autopistas, esta es una foto donde podemos ver eso cabal que les mencionaba. Aquí la pavimentadora ya pasó y dejó conformada la losa. Y entonces se está haciendo el planchado, digamos. Tiene diferentes nombres en diferentes lugares. Le dicen el blue channel, o también hay de todo. Avionetas o llanas de mango largo, que sería su nombre común. Y también en pisos industriales es común ver este tipo de equipos como helicópteros para remover imperfecciones en las salientes, porque en proyectos de pisos industriales se requieren ya de unas nivelación y planicidad que ya se tienen que medir con equipo especial, y si no se cumple con eso, pues puede haber multas, puede haber algún otro problema. Entonces, ya para pisos industriales es otra forma de medir, lo que se miden los números F que le piden a uno de planicidad, de nivelación. Entonces, el pavimento tiene que quedar de la mejor manera, utilizando equipos especiales como estos, colocadores láser y demás, ¿verdad? El alisado, pues es la fase final. Esto es sobre todo en pisos interiores o de pisos industriales, porque en concretos exteriores o para pavimentos, pues no se alisa, sino que la superficie de hecho se texturiza para que los vehículos no se resbalen, ¿verdad? Entonces esta fase en los pavimentos que son para carreteras, pues no se hace. Se hace más esto que vemos acá, un cepillado, un texturizado. De hecho, hay texturizadoras que dejan el pavimento con una textura para que los vehículos no se deslicen. Y importante en los pavimentos de concreto, como en
los concretos, pero en pavimentos de concreto más aún, porque les decía yo que ocupan, digamos, el área que esté expuesta al ambiente, digamos, al sol, a la lluvia, al viento, que es muy grande. Las áreas son grandes, entonces el cuidado y la protección de este concreto es vital, ¿verdad? No es lo mismo el tener que proteger el área de un pavimento al de una columna o de un edificio que está bajo techo, ¿verdad? Hablando de un poco de puntas, pues es importante tener claro que el concreto, por naturaleza, tiende a agrietarse. O sea, es parte de su naturaleza es contraerse, y si uno no le hace puntas del tamaño adecuado, pues este concreto se puede agrietar y de la forma que uno no quiere, o sea, agrietar aleatoriamente, y normalmente eso sería muy feo, más es cuestión estética. Entonces nosotros le tenemos que dar la forma. Digamos, aquí hay un plano de un piso, de un edificio, digamos, y se está marcado, si se mira en rojo, lo que son las puntas de aislamiento. Digamos, el piso lo tenemos que considerar como una estructura aparte del edificio donde está. A veces se topa con otras estructuras, pues esas hay que aislarlas. O sea, no puede quedar topado concreto con concreto porque uno de los dos se va a agrietar. Entonces, una punta de aislamiento es importante para dejar. También el concreto tiende a cuadrarse. El concreto se agrieta tratando de volverse cuadrado. Entonces, uno normalmente cuando corta concreto tiene que hacerlo de dimensiones cuadradas o hasta, si mucho, 1,5 a veces el ancho, digamos, cuidar esa relación, porque si no el concreto va a tender a hacerse cuadrado. Si uno lo deja pliegos o losas de concreto muy largas, el concreto se va a tender a agrietar. Y se trata de hacer cuadrado, entonces uno trata de hacer esos cortes. Este es un detalle típico de una punta de aislamiento, ¿verdad? Uno separa la estructura del pavimento o del piso, ¿verdad? Y estas son las de contracción. Les mencionaba, el concreto se va a contraer, o sea, su naturaleza dicen que se va a contraer. El concreto permanentemente se trata de contraer. Y eso provoca tensiones y por eso hay agrietamientos. Y este es un detalle típico de una punta de contracción. Uno no puede esconder que el concreto se va a fisurar. Uno lo que hace es que uno hace un corte donde uno quiere que se agriete, ¿verdad? Uno ya sabe más o menos en dónde se va a agrietar y uno hace ese corte. Digamos, hace ese corte para que se agriete en ese lugar. Lo que uno está haciendo básicamente es debilitando el concreto en esa parte para que se agriete ahí y no se agriete donde no queremos. Más o menos la regla de dedo, digamos, dice que hay que poner una punta a 24 veces el espesor de la losa, digamos, más o menos puede ser así. Aquí tenemos una tabla que también dice que hay alguna diferencia en el tamaño de agregados. Entre más grande el tamaño del agregado, más podemos ampliar el largo de los cortes o de la punta, digamos. Pero pensando así, para hacerlo fácil, pensar de 24 veces el espesor de la losa debería estar en una punta, más o menos, y esto es lo que nos indica esa tabla aproximadamente. Algunas otras herramientas. El concreto se puede cortar en fresco, o sea, se puede hacer la punta en fresco. Normalmente en pavimentos para carreteras se hacen los cortes ya, es decir, con una sierra. Ya se corta el concreto con una sierra y eso es más eficiente para carreteras porque son muchos metros de cortes los que encontramos en carreteras, digamos, en pavimentos para carreteras. Sí, eso es lo que le decía, las puntas, normalmente el concreto se trata de hacer cuadrado, la relación debe ser de 1 a 1,5 idealmente, ¿verdad? A veces no se puede hacer un poquito más.
Las puntas de contracción deben terminar solo en el borde libre o en una punta de aislamiento. Y cuando las juntas exceden los 4,5 metros, la transferencia de carga entre los pavimentos, entre las losas, pues va disminuyendo considerablemente. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Creo que ya estamos por terminar, pero vamos a ver un problema típico de los pavimentos es el agregamiento por contracción plástica. Eso lo vemos, digamos que es una característica de los pavimentos de concreto, es el agregamiento por contracción plástica, y eso ocurre a edades muy tempranas, prácticamente cuando se está colocando el concreto. Hay que tomar en consideración algunos aspectos. Y son estos. Hay que tomar en cuenta la temperatura ambiente, la humedad relativa del ambiente, la temperatura del concreto y la velocidad del viento. Para colocar pavimento nos tenemos que fijar en esos 4 aspectos. Los tenemos que tener en consideración si no queremos tener problemas. Por ejemplo, hay monogramas como este, otras formas de medirlo. También ya hay equipos que nos dicen de una vez cuál es la tasa de evaporación. El problema con los pavimentos que están expuestos al aire, al viento, al sol, es que el agua se evapora de ellos muy rápidamente. Y entonces hay que medir a qué tasa se está evaporando el agua. Y para eso tenemos que conocer, por ejemplo, qué temperatura ambiente tenemos, qué humedad relativa, temperatura del concreto y velocidad del viento. Con esos 4 aspectos nosotros podemos, por ejemplo, con este nomograma o con equipos que ya lo sacan automáticamente, podemos determinar la tasa de evaporación. ¿Y qué es lo que queremos? Que la tasa de evaporación no exceda 1 kilo por metro cuadrado por hora. Si estamos debajo de esa tasa de evaporación, podemos colocar el concreto con mayor tranquilidad. Si está por encima, como en este ejemplo, que tenía 30 grados el ambiente, 60 la humedad, 32 el concreto y 25 kilómetros por hora de velocidad del viento, si nos pasamos, tenemos que tomar acciones o no colocar. Lo mejor es no colocar o tomar acciones. ¿Se puede bajar la temperatura ambiente? Posiblemente no. Tal vez la velocidad del viento sí se puede mitigar poniendo alguna barrera. Entonces, más o menos uno se vuelve meteorólogo para saber qué condiciones vamos a... Es algo como leer la bola de cristal y saber qué va a pasar. Pero tener consideración, por ejemplo, barreras que limiten la velocidad del viento, eso sí lo podemos hacer. Podemos bajar la temperatura del concreto, eso es algo que se puede hacer. La temperatura ambiente y la humedad relativa del ambiente posiblemente no las podemos cambiar, pero es importante mantener en periodos muy calientes y secos, usar atomizadores, rociar agua en la superficie hasta que se pueda aplicar membranas, humedecer la subbase o las formaletas, pues siempre es importante en tiempos de mucho calor. Bueno, en casi todo tiempo hay que mantenerlo húmedo, pero sobre todo cuando sea de mucho calor, pues es más importante aún. Y luego cubrir un pavimento de concreto. Si no se coloca una membrana de curado o se protege de alguna forma, lo más seguro es que salgan grietas por contracción plástica. Entonces aquí vemos que se ha aplicado una membrana de curado sobre el concreto, ¿verdad? Que digamos es curarla lo más, es prácticamente evitar que el agua que tiene el concreto se salga. Y de eso se trata lo último, ¿verdad? Curar el concreto, que es algo muy importante. Hay 2 formas de curar. El curado del concreto, aunque no lo creamos, tiene muchos efectos beneficiosos. Uno es que incluso ayuda a aumentar la resistencia del concreto. Solo con curar adecuadamente aumenta la resistencia del concreto. Y lo otro es que lo hace más durable. O sea que curar el concreto es un secreto para el éxito de nuestro pavimento de concreto. Curarlo adecuadamente. ¿Y qué es curarlo? Curarlo es evitar que se evapore. Digamos, es como un bebé, digamos, el concreto. Debe mantenerse caliente, no tanto tampoco,
hay que mantenerlo húmedo, un bebé lo tratamos de mantener seco, ¿no? El concreto al revés, es mantenerlo húmedo, se debe tratar delicadamente, sobre todo la piel, que es lo que está expuesto al ambiente, es lo de arriba. Si la piel se seca, el cemento no se hidrata, reduce la resistencia, hay más porosidad, más agrietamiento y por ende menos durabilidad. ¿Y cómo se mantiene el concreto? Hay dos formas. Hay dos formas de curarlo. Uno es mantenerlo húmedo. Esa es la mejor manera. Ponerle una capa de agua encima. Si nosotros hiciéramos una carretera y fundimos 1 kilómetro el día de hoy, 1 kilómetro de carretera, lo ideal es que le pusiéramos un colchón de agua de 1 pulgada encima todo el tiempo. Y les aseguro que no pasa nada. Pero es algo un poco irreal, ¿verdad? Pero esto lo pueden ver en este esquema. Lo que quisiéramos hacer con el primer método de curado es ponerle un colchón de agua encima al concreto. Es lo que hacen los maestros de obra, los albañiles, cuando funden una losa de concreto. Le ponen un bordillo y lo llenan de agua. Eso es la mejor manera de curar. O sea, cuando miren que están haciendo eso, la verdad es que no piensen mal, está bien hecho. Porque esa es la mejor manera de curar. Ahora, un pavimento es casi imposible hacerlo así porque son muchos metros cuadrados. Entonces está el otro método de curado que es evitar que se salga. No podemos ponerle un colchón de agua encima, pues evitemos que se salga la humedad. ¿Cómo? Poniéndole una barrera. Esa barrera puede ser química, puede ser láminas de plástico, puede ser papel impermeable, lo que se les ocurra, sacos mojados, sacos de cemento mojados. Entonces, lo que hacen es que crean una barrera y hacen que el concreto se vaya liberando más lentamente, ¿verdad? Entonces, normalmente en un pavimento de concreto lo que se pone es una membrana de pulgado. Esos membranas que son de color blanco, color rojo, que se notan que se están poniendo. Y lo que hacen es detener, o sea, hacer más lenta la evaporación. Entonces, el curado de concreto es vital en todas las estructuras de concreto, pero en los pavimentos de concreto es indispensable, o sea, ni siquiera se puede dejar de pensar. A veces no curamos los muros, no curamos las vigas, no curamos las losas del edificio, pero el concreto para pavimentos lo tenemos que hacer si queremos que el pavimento esté bien. Bueno, y creo que con eso, pues vamos terminando. Pues los pavimentos de concreto siempre son un reto, porque están cambiando constantemente. Los carros de antes eran así, ¿verdad? Eso ha cambiado, ahora vemos tráficos como este. Lo que antes pues eran carros, pues, aquí lo que se lleva de peso pues puede ser más, era simplemente para, pero vemos de todas las configuraciones, y esto no es raro verlo de un lado, tal vez no tan alto, pero sí, van sobrecargados. Y eso se está transformando de los pavimentos, sus primeros pavimentos que se hicieron hace un siglo, a los pavimentos que se están haciendo hoy, los tráficos que tienen que soportar. De momento, o sea, dimos una pasada tan rápida a este tema, pero como ustedes miran, hay como 100 cosas a las que vamos a entrar en detalle, que nosotros estamos a la orden para solucionar sus dudas. Y si no se puede solucionarlas hoy, pues estamos a la orden para solucionarlas, porque sí estamos conscientes de que el tema es muy amplio y hay muchos aspectos a tocar. ¿Qué método se puede utilizar para curar columnas y vigas? Sí, digamos que los métodos vienen siendo parecidos. Digamos, hay dos formas. Una es que tengan estén completamente cubiertos por una capita de agua encima, y el otro es evitar que se salga el agua que ya tienen. Obviamente para una columna y vigas y para pavimentos es difícil, un pavimento de una carretera, ponerle un colchón de agua encima. Para una columna y un muro o una viga va a ser más difícil todavía. Entonces, en esos casos, como en los pavimentos, pues también
es mantener húmedo el elemento. Lo que estamos tratando es de que no se salga el agua del elemento tan rápido. Se va a salir, pero que salga lentamente, sobre todo en las primeras horas, que es cuando el concreto está más débil. Entonces, ponerle una barrera. Lo mejor es ponerle una barrera de agua, mantenerlo rociando, pero eso a veces se nos olvida, ¿verdad? El encargado de rociar las vigas o las columnas, pues lo hace al principio, después se le va olvidando, pero esa sería ideal, mantener húmedo. Entonces se le puede poner también una membrana de curado, ¿verdad? Revestirlo con una membrana para que retener el tiempo de evaporación. Sí, y vuelvo a repetir, estamos a la orden para tocar cada uno de los temas que hablamos hoy. Estamos a la orden para tratarlos más despacio. Posiblemente en algún otro foro vemos alguno de todos los temas que vimos, lo vemos más despacio. Ahí está. ¿Sí? Dice, ¿de qué parámetros depende para que podamos poner en funcionamiento un pavimento? Para poner en funcionamiento son dos cosas, diría yo. Uno, que es la más obvia, que es la resistencia. Digamos, si nosotros vemos que la resistencia ya tiene un mínimo, un mínimo que hayamos establecido a un principio, decir, bueno, si va a tener el pavimento ya en la resistencia 3000 PSI, 3500 PSI de resistencia a los 3 días, por ejemplo, o de repente lo tiene a un día, pues ya lo vamos a abrir. El otro problema, que tal vez no es el que uno piensa tanto, es el desgaste superficial. Puede ser que cuando uno lo abra, sí, ya tenga resistencia de 3000 PSI, pero la superficie todavía está muy débil. Entonces el paso del tráfico puede arruinar esa capita. De ahí es importante que esa capa superficial hay que cuidarla bien, porque de eso se trataba parte de lo que hablamos hoy, es cuidar bien esa capa superficial, porque es la que va a estar expuesta. Entonces la tenemos que tratar bien, tenemos que curar el concreto para que sea capaz de resistir el tránsito de los vehículos. El pavimento lo puede soportar, pero la superficie puede estar muy susceptible al desgaste, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿A las cuántas horas debemos de realizar los cortes para juntas? Pues eso depende de varios factores. Depende de la resistencia del concreto, depende también de la temperatura del ambiente, la región donde estemos, tiene muchos aspectos. Pero puede ser una ventana desde 8 horas, 12 horas, eso puede variar un poco, pero yo creo que por ahí de las 8 a las 12, depende, como les digo mucho, hay que estar controlando las personas que están capacitadas para hacer los cortes, son muy conocedoras de en qué momento el concreto está dando punto. Y depende mucho del fraguado. De hecho, ahí sí depende mucho de qué tipo de cemento se haya usado, la resistencia para la que lo diseñamos, en el ambiente, si lo colocamos de madrugada, si lo colocamos en el día, todos esos factores, pero van, yo diría que de 8 a 12 horas, es una ventana normal de corte, depende de cada caso. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, feliz tarde.